saludo desde el Puerto de la Cruz, concretamente desde el terreno de lucha Santiago Llanes. En unos instantes, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, va a dar comienzo aquí la precampaña, una deuda que tenía con los ciudadanos de Puerto de la Cruz, porque en su momento quería venir el Día de las Madres, no pudo ser posible, pero ha cumplido con su palabra y en el día de hoy, 24 de junio, día de San Juan, además, ha querido estar celebrando y compartiendo con todos los portuenses este inicio de precampaña a nivel nacional. Hay muchísimas personas ya dentro de este lugar que están esperando pues la llegada del presidente del gobierno, muchísimos militantes, personas allegadas al Partido Socialista y gente afín al mismo, que se encuentran ya en este lugar esperando que comience este acto que le vamos a llevar hasta todos ustedes a través de Ahora Televisión. Bienvenidos compañeras y compañeros, bienvenidos al Puerto de la Cruz, bienvenidos a Tenerife. Recibamos al secretario general del PSOE de Canarias, Ángel Víctor Torres. A la candidata al Congreso de los Diputados por Las Palmas, María Dolores Corujo. Al candidato al Congreso de los Diputados por Tenerife y ministro de Industria, Turismo y Comercio, Héctor Gómez. Y al secretario general del Partido Socialista Obrero Español y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
amigas, amigos. Muchas gracias. Y quiero empezar dando también la bienvenida a Pedro Sánchez a esta que es su casa, Canarias, a Puerto de la Cruz, la isla de Tenerife. Y me gustaría empezar, tras las elecciones autonómicas, dando las gracias personal, individualmente, a todos los hombres y mujeres que han apoyado las listas del Partido Socialista en los ayuntamientos, en los cabildos, en el Gobierno de Canarias, que ganamos las elecciones en Canarias. Permítanme también que felicite a Marcos Sinesi, alcalde de Puerto de la Cruz, que nos acoge como anfitrión. Tienen un callo, alcalde del 15. También felicitar a quien ha ganado al Cabildo de la isla de Tenerife, que no es otro que Pedro Martín, ganó las elecciones en la isla de Tenerife. Y acabo diciendo que hoy, que es 24 de junio, Día de los Juanes, felicidades a todos los Juanes y Juanas. Juana era el nombre de mi madre, es el día grande de mi municipio, de Arucas. Quiero, como canarión, dar las gracias a toda la isla de Tenerife, porque aquí un canarión también ganó las elecciones autonómicas en la isla de Tenerife. Muchas gracias. El 1 de junio del año 2018 se produjo en España la primera moción de censura que salía adelante en nuestra historia democrática. Fue una moción de censura que consiguió el apoyo parlamentario mayoritario y que fue consecuencia también de que previamente la Audiencia Nacional había condenado a un partido, al Partido Popular, por corrupción. Ese día, con esa moción de censura, recuerdo perfectamente todos ese día, Pedro Sánchez se convirtió en presidente del Gobierno de España. De eso hoy se cumple algo más de 5 años, algo más de un lustro, y el 23 de julio, que estamos ya a las puertas de esas elecciones generales, lo que nos jugamos es justamente que los españoles y las españolas, los canarios y canarias vean cómo han sido estos 5 años. Y si queremos que estos 5 años se prolonguen en los años siguientes, en la futura legislatura, ¿cómo estaba este país en el año 2018 y cómo está hoy? Que lo hagan de manera objetiva y, como digo, si creen que se merece, como lo conseguimos en Canarias, ganar estas elecciones por la labor del gobierno y del presidente del Gobierno de España, que nos voten, o si creen que no, que hagan lo contrario, pero con datos objetivos. Y hoy, frente al año 2018, hay más gente trabajando que entonces. Hoy tenemos ingreso mínimo vital digno, tenemos también justamente el trabajo para los sectores más vulnerables, más fondos para la lucha contra la violencia machista. Hoy, este país, que lo conforman 17 autonomías, es más país unido, teniendo en cuenta las diferencias territoriales. Hoy el sentimiento independentista es el más bajo de la historia reciente de nuestro país. Hoy se sale a la calle en cualquier lugar de España sin la amenaza de que haya un atentado terrorista, porque es cuando más bajo está el sentimiento terrorista. Y eso es lo que nos jugamos el 23 de julio. Frente a las derechas que dibujan un panorama absolutamente partidario y parcial, absolutamente alejado de la realidad, que no es lo que les afecta, les preocupa o debe preocuparles
a los españoles y a las españolas. Hoy tenemos un gobierno que ha respondido lo que era clave en nuestro país: dar mayor justicia social, entregar una España mejor que la que recogió hace 5 años y haciéndolo justamente sacando del gobierno a quien fue por la justicia condenado por corrupción. Y por tanto, a todos los españoles y españoles y canarias y canarios, debemos tenerlo absolutamente claro el 23 de julio. Porque es eso y no otra cosa lo que nos jugamos. Es justamente permanecer, hacer pervivir el buen trabajo realizado durante este tiempo. Y por tanto, quiero claramente decir que todo se juega ese día. Llamamiento a la participación masiva. No puede ser que porcentajes altos de abstención sean la noticia del 24 de julio. Llamamiento también a lanzar nuestro mensaje claro y rotundo, que entre en las casas, que entre en el día a día, que le digamos a las personas que ahora tienen unas entregas en las pensiones mucho más justas, que lo que se juega es regresar a lo que era antes, congelar las pensiones o mantenerlas de acuerdo al IPC. A los jóvenes, que lo que se juegan ahora es si seguimos teniendo becas para que puedan estudiar aquellos que tienen menos recursos, o regresar a quienes, como se hace en las comunidades donde ellos gobiernan, esas becas ir a las rentas más altas. Todo eso es lo que nos jugamos en un país plural, democrático, libre, respetuoso, que eso es lo que hace el Partido Socialista, respetar siempre las normas democráticas y, por supuesto, exigirlas también a las demás fuerzas políticas. Y quiero ir terminando diciendo que esto se juega el 23, no el 24. Vengo, como decía, de Arucas, y ayer mucha gente me decía: qué pena, Ángel, porque ganaste las elecciones. Y sí, le digo, es verdad, ganamos las elecciones. Le sacamos 120.000 votos a quien va a ser el presidente de Canarias. 120.000 votos. Y a ellos les digo 2 cosas. Que vamos a trabajar, y lo va a hacer el que es hoy presidente del Gobierno de España, que fue quien firmó con nosotros el nuevo Estatuto de Autonomía en octubre del año 2018, se hizo con Pedro Sánchez, de presidente del Gobierno de España, para que tengamos una ley electoral más justa, que la reflexionemos, la votemos en Canarias y también se apoye en las Cortes Generales. Y también le decía yo ayer a las personas: ir a votar, porque al día siguiente, el 24 de julio, nadie puede lamentarse que por no ir a votar regresan las etapas de las cavernas, las oscuridades, los recortes, la subida de todo lo que es aquello que le cuesta a la mayoría social de nuestro país. Que nadie se lamente el 24 de julio de que esto se ha hecho con su silencio y su no participación. Y para ello tenemos un equipazo, Pedro, en Canarias, en las 2 provincias. En este acto central que hacemos en Canarias está con nosotros Loli Corujo, presidenta hasta el otro día del Cabildo de Lanzarote, que aumenta los votos frente a los que obtuvo hace 4 años, que es una mujer de carácter, personalidad y rigor, una socialista de los pies hasta el último de sus pelos y una apuesta segura de nuestra organización. Por tanto, con Loli Corujo, con Héctor, como con los demás compañeros, Pedro, tendrás los diputados que van a ser necesarios para que sigas continuando haciendo la gran labor de presidente del Gobierno. Adelante, Loli. Amigos y amigas, voy a intentar ser muy rápida y muy clarita. Estamos aquí, compañeros y compañeras, para que el próximo 23 de julio volvamos a tener un gobierno progresista presidido por Pedro Sánchez. Para eso estamos aquí, compañeros y compañeras. Miren, amigos y amigas,
hay algunos que piensan que necesitamos sumar para que Pedro Sánchez siga siendo presidente del gobierno de España. Y puede que sea así. Lo que sí tengo claro, lo que sí que es cierto, es que debemos multiplicar, compañeros y compañeras, debemos multiplicar nuestra presencia en las calles, debemos multiplicar nuestra presencia en las reuniones con los colectivos, pero sobre todo, compañeros y compañeras, debemos multiplicar el esfuerzo que dedicamos para defender los logros con orgullo de un gobierno socialista presidido por Pedro Sánchez. Ese es el esfuerzo que tenemos que hacer, compañeros y compañeras. España merece un gobierno progresista. España necesita un gobierno progresista y necesita un gobierno progresista para seguir avanzando en derechos y libertades, para avanzar en la protección de nuestra gente más vulnerable, para transitar esa sostenibilidad ambiental y social absolutamente necesaria. Pero también, compañeros y compañeras, España necesita avanzar porque sigue y continuar siendo referente de aquellos países que se miran en el entorno, en la mayoría de los países que se miran en nuestro entorno, en un gobierno progresista que se ha convertido en un referente europeo. Y miren, hoy quería compartirles con ustedes, y quiero decirlo con voz alta y clara, no le tengo miedo. Compañeros y compañeras, amigos y amigos, no le tengamos miedo a Vox, en absoluto. Tengámosles y estemos muy preocupados, especialmente preocupados por el Partido Popular. Eso sí que nos debiera preocupar. Y les voy a explicar por qué. Vox será únicamente los votos y dará los votos necesarios al Partido Popular. ¿Para qué? Para hacer lo que han venido siempre haciendo cada vez que entran en los gobiernos. Recortar en derechos y libertades, pero sobre todo gobernar, compañeros y compañeras, gobernar para los de siempre, gobernar para los que más tienen, olvidando siempre a la gente que más lo necesita. Y les voy a decir, Vox será el socio útil, la excusa necesaria para que el Partido Popular haga lo que siempre ha querido hacer y no ha podido. Y es derogar, compañeros y compañeras, las leyes que ellos llaman ideológicas y que nosotras llamamos progreso y libertad. Progreso y libertad, compañeras y compañeros. Eso es lo que pretende el Partido Popular. Es eso lo que pretende el Partido Popular. Por eso les decía, amigos y amigas, y lo vuelvo a repetir, tenemos que estar muy preocupados, especialmente preocupados por el Partido Popular. Y fíjense, vamos a pensar cuáles son las propuestas que ha hecho el Partido Popular en esta pre-campaña electoral. Solo hay una propuesta: derogar el sanchismo. Y frente a la derogación del sanchismo, amigos y amigas, la respuesta debe ser rotunda. España merece, España necesita más sanchismo. ¡Claro que sí! ¡Más sanchismo! ¿Y saben por qué, compañeros y compañeras? ¡Más sanchismo merece España! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí, compañeros y compañeras! Y merece más sanchismo, compañeros y compañeras, porque más sanchismo es incrementar el salario mínimo interprofesional, es revalorizar las pensiones, es incrementar las becas, es seguir avanzando en derechos y libertades. Porque sanchismo, amigos y amigas, es socialismo. Aquí, en el terreno de lucha de Puerto de la Cruz, ser sanchista es socialista, ser socialista es sanchista. Ese es el sanchismo, compañeros y compañeras.
Nos sentimos orgullosos y orgullosas de un gobierno que ha trabajado en las peores condiciones, siempre protegiendo a quienes más lo necesitaban. Por eso lo digo, con vehemencia y compasión. Defendamos con orgullo en cualquier rincón de nuestro pueblo, de nuestras plazas, y expliquemos qué ha hecho un gobierno socialista, progresista, liderado por Pedro Sánchez. Y solo quiero pedirles algo, pedirles un último esfuerzo. Compañeros y compañeras, nos jugamos mucho, nos jugamos el país que merece España, el país que necesita España, el país que necesita Canarias. Por eso les pido que el 23 de julio vamos a ganar, vamos a salir a ganar estas elecciones para que Pedro Sánchez siga siendo presidente del gobierno de España, para que gane España, compañeros y compañeras, para que gane la mejor España. Ahora sí, el próximo 23 de julio no habrá compañero y compañera que no estén en este auditorio, y todos aquellos que conozcamos, invitándole a cada uno de las personas que conocemos, diciéndole la extraordinaria importancia que tiene para el próximo 23 de julio la mejor España. Y la mejor España la representa el sanchismo, el socialismo. ¡Ánimo, presidente! ¡Gracias! Palabra a un compañero, amigo, ministro, que representa esa voz canaria que tanto nos ha enorgullecido durante todo este tiempo. Amigo Héctor, pa'lante. Muchas gracias, Loli. Muchas gracias, querido presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Muchísimas gracias, querido Ángel. Muchísimas gracias, Marco, alcalde del Puerto de la Cruz. Qué calor, qué ambiente. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí hoy en el Puerto de la Cruz y acompañarnos, compañeros, compañeras, amigos, amigas. Es muy importante saber lo que representamos, saber hacia dónde vamos, saber lo que hemos hecho. Y hay que decirlo con orgullo, somos el PSOE, compañeras y compañeros, somos el PSOE de Felipe González, el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero, el PSOE de Alfredo Pérez Rubalcaba, el PSOE de Pedro Sánchez y el PSOE que va a ganar las elecciones el próximo día 23. El próximo día 23 vamos a ganar las elecciones, porque los liderazgos se fundamentan en la humildad y en el buen hacer, que es lo que ha hecho este gobierno, queridos compañeros y compañeras. Y si por algo se ha caracterizado el Partido Socialista, ha sido por prestar un servicio ejemplar a la ciudadanía, a los españoles, a las españolas, a los canarios, a las canarias, a los tinerfeños y a los tinerfeñas, a todos. Eso es lo que ha hecho el Partido Socialista, dispuestos a pagar los peajes que fueran necesarios, poniéndonos al frente de las dificultades, como ha hecho nuestro presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Y fíjense qué paradigmático y qué curioso. Aquellos que fueron señalados y que salieron de la Moncloa por corrupción, hoy no tienen argumentos para desalojar a un gobierno más que la mentira. Y eso debemos tenerlo todo claro, muy claro, compañeras y compañeros. Tenemos muchos motivos para estar orgullosos de nuestra organización y de nuestro gobierno. Humildad y lealtad. Humildad, lealtad, trabajo, coraje, esfuerzo, pedagogía con todos y cada uno de los ciudadanos. Eso es lo que hay que hacer.
enfrentarnos a las corrientes reaccionarias. Voy a hacer un breve recorrido por estos 4 años, porque ya las compañeras y los compañeros que me han precedido han puntualizado algunos aspectos que quiero complementar. La mayor calamidad sanitaria en 100 años, con un presidente del gobierno que se ha puesto al frente. Dificultades como una guerra, un conflicto bélico en Ucrania. La respuesta de nuestro gobierno fue ejemplar. Más recursos que nunca para las administraciones. Un escudo social sin precedente en este país. La mayor línea de protección de todo el tejido productivo. Hoy hablamos de los mejores datos económicos que nunca antes hemos tenido. 20,9 millones de personas afiliadas a la Seguridad Social. Triplicamos el crecimiento a la media europea. Estamos a la cola de la inflación y seguimos creciendo. Y lo importante es saber qué tenemos enfrente. Y lo que tenemos enfrente es una ola reaccionaria. Una ola reaccionaria. Yo no quiero para el futuro, las nuevas generaciones, para mi hija, para nuestros hijos, para nuestros mayores, un PIN parental. Ni quiero recortes en sanidad, ni en educación. Y quiero un gobierno de España que lidere en Europa como ha gobernado el presidente del gobierno. Como ha liderado el presidente del gobierno. Como lo ha hecho sin complejos. A cualquier precio, pero anteponiendo los intereses de los españoles y las españolas frente a cualquier otro interés partidista. Y frente a eso, deslealtad. Deslealtad en todo. Zancadillas en las gestiones del presidente en Europa. Zancadillas en la gestión, pero incluso en la sanitaria en los peores momentos. Está claro, todos tenemos que hacer un esfuerzo. Hoy estamos todos reunidos aquí, nos encontramos porque queremos ganar las elecciones. Parece evidente, lógico y entendible, pero tenemos que hacer un esfuerzo supino. Salir y explicar cada uno de los pasos que ha dado este gobierno, sin complejos y orgullosos de nuestra organización. Orgullosos de nuestra organización, de nuestro gobierno y de nuestros presidentes. En los municipios, en los cabildos, en el gobierno de Canarias, Ángel, nada que reprocharte. Comportamiento ejemplar incluso en este momento. Has estado a la altura, estás a la altura, estarás a la altura y serás presidente de Canarias nuevamente, Ángel. Porque lo mereces, porque has sido un gran presidente y lo volverás a ser por lealtad y compromiso con Canarias, porque sabes hacer las cosas y eres un hombre comprometido. Y termino con nuestro presidente del gobierno de España. No recuerdo agresividad, ataques frontales por tierra, mar y aire como han hecho con nuestro presidente. Y nuestro presidente ha seguido con paso firme defendiendo los intereses de España, defendiendo los intereses de los españoles, sin arrugarse, sin complejos y defendiendo la organización con mucho coraje. Los datos hablan por sí solos. Pero el presidente, para tener un futuro mejor, para tener un futuro ilusionante, para tener un futuro que España siga con presencia en Europa y en la comunidad internacional y para que las nuevas generaciones y los no tan mayores tengan una realidad vital infinitamente mejor, necesita de la ayuda de todos y cada uno de nosotros. Por eso, queridos compañeros, compañeras, amigas y amigos, hay que salir a morder, hay que salir a ganar, hay que salir a derrotar a la derecha el próximo día 23 de julio con ganas, con coraje, con fuerza, con convencimiento. Vamos a ganar las elecciones. Tiene la palabra el presidente del gobierno. Buenos días. Buenos días. Buenos días, compañeros y compañeras. He de reconoceros que durante estos años que llevo como secretario general del Partido Socialista, y mirad que hemos tenido elecciones primarias, elecciones generales, elecciones autonómicas, elecciones municipales, nunca había tenido ocasión de celebrar un mitin en un terrero, ¿no? Nunca es tarde si la dicha es buena, pero antes comentándolo con Ángel Víctor, con el que va a ser, estoy convencido, dentro de
de unos años el próximo presidente de nuevo de estas islas, de las Islas Canarias, me decía que la lucha canaria es lealtad, es juego limpio, es compañerismo, es deporte en equipo. Y eso es lo que representa el Partido Socialista Obrero Español de cara a las próximas elecciones generales del 23 de julio. Lealtad, compañerismo, solidaridad, juego limpio. Y a ganar las elecciones el 23 de julio. Porque nosotros, tanto Ángel como Pedro, como yo mismo, queremos seguir el ejemplo de un gran alcalde que, según él, pues es la ciudad más bonita del mundo, esta en la que nos encontramos, el Marco. Pero yo creo, Marco, alcalde, que has dado en la tecla, porque este terreno nos demuestra que el Partido Socialista se crece ante las adversidades, se crece ante las dificultades y salimos a ganar y vamos a ganar las elecciones generales el 23 de julio. Porque España lo necesita, porque España lo merece. Mirad, el 23 de julio, antes lo ha dicho Ángel, lo ha dicho también Loli, lo ha dicho Héctor, el ministro, lo que tenemos que elegir es en una disyuntiva clara entre dos proyectos políticos claramente diferenciados. Hay un proyecto político que es el que representa al Partido Socialista, el de la España progresista, que se sintetiza en un verbo, que es hacer, que es hacer. Sí, bien. Bien. Por supuesto. Por supuesto. Bien. Bien. Un verbo, compañeros y compañeras. Un verbo. Bien, bien. Bien. Podremos hablar el resto. Bueno, seguimos, compañero. Seguimos, compañero. Venga. Muchas gracias, compañero. Nosotros con deportividad y, como decía antes, con juego limpio, ¿no? Pero os decía que en estas elecciones nos tenemos que enfrentar a dos disyuntivas. Una, la de un proyecto político que... ¿Podemos hablar, compañeros? ¿Sí? Bien. Un proyecto político que es el verbo hacer. El verbo... Bien. Que si no, no puedo continuar la intervención. ¿Qué es el verbo hacer? Es el verbo de continuar con un proyecto político de transformaciones, de avances,
donde están dando resultados, como se ha dicho antes, en crecimiento económico, en creación de empleo y también en políticas y en avances sociales. ¿Y enfrente qué tenemos? Enfrente tenemos un proyecto político que se sintetiza en el verbo deshacer, deconstruir, destruir, retroceder, con un proyecto que no se sabe cuáles son sus medidas y cuáles son sus alternativas económicas, salvo de derogar y anular todo lo hecho durante estos últimos 5 años. Compañeros y compañeras, no subestimemos el poder del voto, no subestimemos el poder transformador ni tampoco el poder de destrucción de la política, porque hay gente que puede pensar, bueno, yo no voy a votar, o da igual a quien vote, porque no va a pasar nada el día después de las elecciones. Y luego nos levantamos y nos encontramos con que en municipios, como hemos visto el 29 de mayo, se crean áreas libres, como dicen ellos, de colectivo LGTBI. Quitan banderas LGTBI de las fachadas de sus ayuntamientos. Acuerdan 2 partidos políticos, el Partido Popular y Vox, el que no se hagan concentraciones de repulsa contra la violencia machista. Se dice que no existe la violencia machista, o se dice, y se cambia, las concejalías de igualdad por concejalías de familias, como si fueran antitéticos y contrapuestos los términos de igualdad y de familia. No subestimemos el poder del voto y el poder transformador y el poder de destrucción y de retroceso de la política, porque los acuerdos entre Feijóo y Abascal son un puente a un pasado con unos debates que creíamos superados y en los que estoy convencido la ciudadanía española no se refleja en su mayoría. Y por eso, desde aquí quiero decir que no se puede justificar todo, que no se puede justificar lo injustificable, que en este intercambio impúdico entre derechos y votos no se puede decir que hay divorcios duros ni divorcios blandos. La violencia machista es injustificable siempre, siempre. Por eso, compañeros y compañeras, lo que nos estamos jugando, lo que se juega España el próximo 23 de julio es si queremos continuar con un proyecto político de transformaciones. Y ahí están los resultados en la semana en la que hemos conocido que España está multiplicando por 4 las tasas de crecimiento económico en plena guerra en Ucrania, con casi 21 millones de afiliados y afiliadas a la Seguridad Social, un registro que no hemos tenido en la serie histórica, con una temporalidad del 14%, con un salario mínimo interprofesional que representa el 60% del salario medio en nuestro país. Un proyecto de transformación, de avances, con resultados incontestables, o un proyecto de retroceso, de anulación, de derogación, de destrucción de todo lo que hemos logrado durante estos últimos 5 años. Y aquellos que les importe la economía, tanto la doméstica como la nacional, que en definitiva somos la mayoría social de nuestro país, les recuerdo que la economía española va como una moto, y eso no es casualidad. Que la economía española va como una moto, y que derogar lo que funciona es hacer gripar una economía, la economía española, que va como una moto. Yo recuerdo a la derecha decir, la mejor política social es la que crea empleo. Pues este gobierno ha creado empleo como nunca y ha hecho política social como jamás. Y queremos seguir haciéndolo 4 años más. Ellos no van a hablar de esto. Ellos no pueden hablar del salario mínimo interprofesional. No pueden hablar de los impuestos a las grandes entidades financieras, a las grandes entidades energéticas, ni a las grandes fortunas de nuestro país. No pueden hablar de robustecer la sanidad pública, ni tampoco de aumentar la plantilla de profesionales sanitarios. No pueden hablar de reforzar la educación pública, como tampoco pueden hablar del ingreso mínimo vital, o de la reforma laboral, o de la revalorización de las pensiones conforme al IPC.
A todo ello han votado que no o se han abstenido. ¿Y por qué lo hacen entonces? ¿Cuál es la estrategia del Partido Popular y de la ultraderecha? Hablar de todo menos de eso. Están en derogar, como decía antes Loli, el sanchismo. Y derogar el sanchismo no es otra cosa que una ausencia total de un plan económico creíble, solvente, claro para la ciudadanía y una mezcla también de retroceso social y de injusticia fiscal. Ellos plantean las elecciones con un término bien distinto. No hablan de estas cosas porque saben que perderían el debate, porque no tendrían razones para poder justificar el por qué hay que subir el salario mínimo interprofesional o por qué se han opuesto a revalorizar las pensiones conforme al IPC. Ellos plantean las elecciones diciendo Sánchez o España. Claro, si yo dijera... No, escuchad. Si yo dijera... Bien. Gracias, compañero. Pero sigamos ese argumento, ¿no? Gracias, compañera. Gracias. Pero sigamos con el desarrollo de este argumento, ¿no? De esta disyuntiva falsa, tramposa que está planteando la derecha y la ultraderecha, de Sánchez o España. Si yo dijera Feijóo o la felicidad. Gracias. Si planteáramos la pregunta Feijóo o el planeta Tierra, vosotras pensaríais, este hombre me está tomando el pelo. Esto de Sánchez o España no es algo nuevo. Acordaros de eso que se decía de patria o muerte. Lo que hemos escuchado en Estados Unidos, cuando Trump en el año 2016 dijo o socialismo o Estados Unidos. O aquí más cerca, en Hungría, se dijo aquello de o Budapest o Bruselas. ¿Qué significa decir Sánchez o España? ¿Que aquellos que no votan a Feijóo y a Abascal somos la anti-España? Es muy peligroso decir eso. Muy peligroso. Primero porque recuerdo que el único partido en el sistema político español que lleva la E de España es el Partido Socialista Obrero Español. Segundo, porque la gran diferencia entre ellos y nosotros cuando plantean esta disyuntiva que es falsa, que es tramposa, que solamente genera odio, que es lo único que están proponiendo para estas elecciones, hay que recordar aquí en la isla de Tenerife, donde tuvo también sus raíces, aquello que decía Pedro Cerolo, de que la gran diferencia entre ellos y nosotros es que ambos, por supuesto que defendemos España, pero nosotros defendemos una España en la que quepamos todos y todas, y no solamente ellos. Esa es la gran diferencia entre la derecha y la ultraderecha y la propuesta que nosotros estamos reivindicando de la mejor España. Nosotros defendemos una España con sus mejores virtudes, sus mejores propósitos, y es ser solidarios ante el sufrimiento ajeno, es ser solidarios ante la población migrante que perece en muchas de las costas de nuestro país y también del Mediterráneo como consecuencia de buscar un futuro mejor al que tienen que acceder. Reivindicamos los mejores atributos de España para ver en la transición ecológica y en la mitigación y adaptación al cambio climático
una fuente de oportunidades y no de retrocesos, además de solidaridad para con las generaciones futuras. Reivindicamos en la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, no una amenaza, al contrario, sino una noble causa por los derechos fundamentales, los derechos humanos de todos y de todas. No subestimemos el poder del voto ni tampoco la acción transformadora o destructora de la política, porque lo que estamos viendo después del 28 de mayo, como consecuencia de la desmovilización de la España progresista, es que en la España de la vacunación, que ha sido ejemplo en todo el mundo, estamos viendo en las presidencias de parlamentos autonómicos a negacionistas científicos que dicen a mucha honra que ellos no se vacunaron ni vacunaron a sus hijos y a sus hijas. Es decir, se desprotegieron a ellos mismos y fueron insolidarios con el resto de la población porque no se protegieron para proteger al conjunto de la población española. Mientras estábamos sufriendo la COVID-19 y teníamos el remedio con la vacuna. Yo quiero, compañeros y compañeras, una España que sea referencia en Europa de esas mejores virtudes. Una España que lidere el proyecto europeo, no que cuestione el proyecto europeo. Y de esto es de lo que tenemos que hablar. Por eso nosotros pedimos a Feijóo y al Partido Popular que debatan, que den menos excusas y más debates, menos mentiras y más debatir. Eso es lo que estamos proponiendo para estas elecciones. Yo sé que esto es clamar en el desierto, ¿no? Porque lo de Feijóo con los debates es como lo de los gimnasios en enero, ¿no? Uno se apunta, pero nunca va. Esto es lo que le pasa a Alberto Núñez Feijóo, pero por eso hay que pedir debates para poder aclarar exactamente cuáles son las propuestas que tiene cada partido político de cara al próximo 23 de julio. Mirad, nosotros, antes lo ha dicho Ángel Víctor muy bien, de manera elocuente, hemos estado 5 años al frente del Gobierno y si tuviera que responder a la pregunta de qué es lo que hemos hecho durante estos últimos 5 años, sobre todo estos últimos 4 años, con una pandemia, con un volcán en la isla de La Palma y ahora con las consecuencias económicas de la guerra de Putin en Ucrania, yo diría en primer lugar trabajar, trabajar y trabajar, hacer frente a los imprevistos como ese volcán o como la pandemia y la guerra de Putin en Ucrania, proteger a la gente ante los efectos indeseados de estas crisis y hacer las transformaciones que nos permitan lograr un futuro mejor. Mirad, nosotros no teníamos una mayoría absoluta parlamentaria. Nosotros hemos tenido que sacar adelante 200 leyes, el ingreso mínimo vital, las pensiones, la reforma laboral, la ley educativa, la ley de formación profesional, la ley de muerte digna. Todas y cada una de esas 200 leyes han sido peleas, batallas que hemos tenido que dar con la comunidad educativa en la ley educativa, con los trabajadores y trabajadoras en la reforma laboral, con los jubilados y jubiladas en la reforma de las pensiones y su revalorización conforme al IPC. Todas esas batallas han merecido la pena estos 4 años. ¿Pero por qué quiero ser reelegido? ¿Por qué queremos trabajar durante 4 años más al frente del Gobierno? Yo os lo voy a decir. Queremos que esas 200 leyes, que son 200 conquistas sociales que están en el Boletín Oficial del Estado, pasen a ser 200 realidades en la vida de todos y cada uno de los españoles y españolas. Por eso tenemos que gobernar 4 años más, para consolidar todos estos avances y culminarlos. Y no retroceder. Pedimos y buscamos la reelección por 2 argumentos muy poderosos, para que España continúe avanzando y para que España no retroceda ni 5, ni 10, ni 50 años como quiere Abascal y como quiere Feijóo. Para eso pedimos la confianza mayoritaria el próximo 23 de julio. Antes Héctor, el ministro, ha dicho una cosa bien cierta, y no es la primera vez. Le pasó a Felipe, le ha pasado también a José Luis y ahora nos sucede a nosotros. Este nivel de insultos, de descalificación, de odio que están provocando
en buena medida el poder económico, el poder político y sus terminales mediáticas. Y hay gente que me pregunta, que me quiere y me pregunta, oye, ¿merece la pena todo esto? ¿Merece la pena este nivel de descalificación, de insultos, para no hablar de lo que realmente ha hecho este gobierno y este partido durante estos últimos 5 años? ¿Sabéis cuál es la respuesta que yo siempre les doy? Merece todo la pena. Merece la pena, claro que sí. ¿Y sabéis por qué merece la pena? ¿Sabéis por qué merece la pena? Porque estamos construyendo la España que merecen nuestros hijos y nuestras hijas. Y estamos construyendo la España que soñaron nuestros padres, nuestras madres y nuestros abuelos y nuestras abuelas. Una España en la que los jóvenes puedan prosperar no por el tamaño del bolsillo de sus familiares, ni porque haya trabas, sino por su esfuerzo, su talento y la solidaridad del conjunto de la sociedad. Porque estamos construyendo la España en la que, si uno tiene la mala suerte de enfermar, tiene un profesional sanitario y un sistema sanitario de salud pública, gratuita y universal. Que si uno se cae porque cierra su negocio como trabajador autónomo, como pequeño o mediano empresario, o también como trabajador por cuenta ajena, va a cobrar un desempleo y va a haber un estado del bienestar que va a permitir el poder encontrar un puesto de trabajo cuanto antes. Y que sea un puesto de trabajo de calidad con un sueldo digno. Y porque estamos construyendo una España en la que las mujeres crecen libres, iguales y seguras. Por eso merece la pena la España que estamos construyendo. Y esa España no es una quimera, esa España no es una utopía, esa España no es una promesa electoral. Esa España es una realidad que estamos construyendo de 5 años a esta parte, y para eso también pedimos la confianza mayoritaria para los próximos 4 años, para seguir construyéndola, porque tenemos la voluntad, el proyecto, las ideas para poder lograrlo durante los próximos 4 años. Termino, compañeros y compañeras. Ya habéis visto cuál es la propuesta de Abascal y de Feijóo, de Feijóo y de Abascal. Tanto monta tanto. Que es derogar, derogar y derogar. Pues nosotros, ante su derogar, derogar y derogar, decimos avanzar, avanzar y avanzar. ¡Adelante, compañeros! Este ha sido
el inicio de la pre-campaña de cara a las próximas elecciones generales del próximo día 23 de julio. Hemos estado en este acto, vamos a decir que inaugural de esa pre-campaña con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y responsable también del Partido Socialista Obrero Español, en el terrero de lucha Santiago Llanes, en el puerto de la Cruz. Un terrero donde ha asistido muchísimo público, estaba con lleno total y hemos visto en imágenes cómo la gente disfrutaba de este acto de pre-campaña hoy con el Partido Socialista.